La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de los implantes dentales con carga inmediata con nuestro invitado, el doctor César Blaires. Y veamos, por favor, esta placa que nos explica un poquito qué son los implantes dentales de carga inmediata. Y dice cuánto sigue. La falta de piezas dentales conlleva problemas para masticar y hablar con normalidad, además del aspecto estético, por lo que las personas no pueden esperar meses para completar el proceso de reemplazar uno o varios dientes. Por ello, el tratamiento de los implantes dentales con carga inmediata es uno de los más utilizados, previa valoración del especialista, ya que permite recuperar uno o varios dientes en un solo día, de forma menos invasiva y con mayor precisión. Bueno, justamente de este tema es el que vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor César Blaires, que es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente. Experto en casos complejos donde no hay hueso disponible y es especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Y está acá con nosotros, es amigo de la casa ya, el doctor César Blaires. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, Vivi, gracias. Bueno, un gusto tenerte, cada vez más flaco el doctor, entre paréntesis, y después vamos a hacer una charla de cómo bajar tan rápido de peso. Sí. Bueno, doc, contanos, por favor, este tema de los implantes dentales de carga inmediata. El nombre lo dice inmediato, pero es así. O sea, sí. Se me cayó un diente, me voy, ¡pluc! ¿Ya me pones? ¿O bien, cómo es? Podemos aclarar la diferencia entre lo que es, por ejemplo, carga inmediata, carga diferida, provisionalización inmediata, provisionalización diferida. Ya me está complicando. Hay varias opciones, por eso quiero explicar, porque muchas veces se confunde. Cargar quiere decir que el paciente ya puede masticar. Y carga inmediata quiere decir que puede masticar inmediatamente y con la prótesis definitiva. Por eso decía provisionalización inmediata, que sería colocarle los implantes hoy y hoy también que salga con su provisorio. Con una prótesis provisoria cementada o atornillada, pero fija. Y provisionalización tardía sería, por ejemplo, hoy le colocamos los implantes, pero a la semana, 15 días, recién le colocamos el provisorio, que es lo que hacemos habitualmente. Pero carga inmediata sería colocar implantes y colocar la prótesis definitiva en el mismo día. Por eso quiero, porque se confunden mucho esos términos. Porque creen que todo lo que es en el día ya es inmediato, depende. Lógicamente, si nosotros hacemos una provisionalización inmediata, que puede ser en el día o en 24 horas o 48 horas que mandamos el provisorio, ya no sería una carga inmediata total, porque se le dice al paciente que no puede comer nada duro. No, pero sin embargo, cuando le colocamos la prótesis definitiva, el paciente ya puede hacer su vida normal. Hay que explicar también que la carga inmediata hay que hacerla en casos muy determinados, porque estamos arriesgando. O sea, hemos colocado los implantes y ahora directamente le colocamos la prótesis definitiva. O sea, el paciente ya puede comer de todo. Claro. Y si falla con un implante, esa prótesis puede servir o no servir. Por eso es mejor hacer una provisionalización inmediata o diferida. Si falla algo, se espera los 2-3 meses y después se le pone la definitiva. Y doctor, ¿y si se usa eso que es todo enterito? Igual. O sea, ese implante funciona muy bien. Sí. Pero nosotros lo que hacemos siempre... Ese digo, el implante ese que tenemos ahí, que es el monoblock. Eso, que a mí me encanta. El que yo uso, el que más uso. Porque ese implante, la ventaja que tiene, que lógicamente no tiene tornillo, funciona muy bien en cualquier tipo de hueso. O sea, es un implante ideal. Pero así todo, cuando nosotros hacemos una carga inmediata, sería hoy colocarle los implantes, por ejemplo, por la mañana. Si el protésico puede, que es muy difícil,
hacer la parte metálica y la parte de cerámica en el día es complicado, o sea, no es tan fácil. Y además que no se equivoque, que no falle. Normalmente se entrega a las 24, 48 horas. Que no sea por apurado que tengamos por eso yo le explico siempre al paciente. Muchas veces nosotros podemos diseñar la prótesis antes, ya sea la provisoria, la definitiva no, y dejamos unos espacios libres para si tenemos que cambiar la ubicación del implante o la cirugía nos ha hecho modificar la técnica o la posición. Pero es arriesgar mucho y además eso muchas veces al colocar la prótesis tenemos que retocar, no queda bien estéticamente, queda un agujero, el paciente se le mete alimento, o sea, es mucho lío para al final no tener un resultado realmente estético, ni funcional, ni con garantía. O sea que a usted no le gusta tanto esto de carga inmediata, me parece. Yo solamente hago carga inmediata cuando me vienen pacientes del extranjero, que también nosotros trabajamos con gente de Argentina y de Brasil, y hay veces que me vienen, se queda una semana, entonces tenemos que hacer carga inmediata. Claro. Porque no puede estar 15 días, el que se queda 15 días mejor. Pero así todo, por ejemplo, empezamos lunes, dejamos que cicatrice la encía. Si el caso es ideal que podemos hacer, después vamos a hablar de otro tema, de cirugía guiada, mejor. Que no hay que dar muchos puntos, entonces sí, no habría tanto problema. Pero si empezamos lunes, el viernes recién le colocamos la prótesis definitiva. Porque tiene que cicatrizar Yo la espero encía, que mejor que cicatrice la encía para que no le dé tantos problemas porque se puede inflamar. Es que todo va a depender de la cirugía. Hay cirugías que son muy sencillas, que el paciente tiene muchísimo hueso, no hay que hacer extracciones. Por ejemplo, un paciente que tiene paladar, que tiene prótesis completa y que tiene hueso, pues ahí le hacemos transmucosa. Ideal. Con ese implante que te gusta, el monobloc, directamente a través de la encía, sin incisiones, ese paciente no se va a quejar, no va a tener inflamación, no va a tener ni edema siquiera, y entonces, claro, rápidamente le podemos hacer la definitiva. Pero eso no siempre pasa, eso es un 5%, 8%. El resto siempre tenemos o que extraer o limpiar o hacer un injerto, entonces ya complica la carga inmediata. Por eso la carga inmediata se vende, porque todo esto se vende como la panacea, pero tiene sus indicaciones y tiene muchas contraindicaciones. Claro. Ahora, ¿por qué usted de repente dijo se pone y se le pone una prótesis provisoria y después recién la... Claro. ¿Por qué? Justamente si tenemos un paciente que vive en Paraguay, puede estar aquí. Entonces no tiene sentido hacer una carga inmediata. Porque si le fallan los implantes, la prótesis definitiva ya está hecha. Primero va a ser imposible colocar otro implante en la posición que estaba antes. Si fracasó, no hay hueso, o el hueso no funcionó bien, o se integró el implante, o se impactó en el caso de los monobloc. Entonces, ¿qué pasaría? Esa prótesis ya no sirve. Tendremos que hacer otra, sería otro coste adicional, todo un gasto y un problema totalmente evitable y no tiene sentido. Si el paciente viene, le colocamos los implantes, lo que hacemos es, cuando el caso es ideal, a la semana le colocamos la prótesis provisoria, cementada, fija, y si es complejo, a veces tenemos que esperar un mes, al paciente se le explica, el paciente entiende, y a partir de ahí contamos 3 meses. Está con su provisorio cementado, puede comer, puede hacer su vida social. A los 3 meses se le levanta el provisorio. Si los implantes siguen estando bien, se toma la impresión y a la semana se le coloca el definitivo. Entonces no se arriesga tanto. No quiere decir que la carga inmediata sea una técnica alocada, pero tiene sus indicaciones y no siempre se puede hacer lo que... Hay pacientes que te piden, yo quiero salir ya con mi diente porque vi en YouTube... Tengo un asado. No, vi en YouTube. Bueno, YouTube es muy bueno, pero también es un armador de filo. Te hace una simulación por ordenador, por computadora. Claro, queda perfecta, pero la boca no es así. Todo plano, todo nivelado, todo el hueso anchísimo, pero la realidad es otra. Bueno, entonces hoy vamos a conocer realmente qué es este tema de implantes dentales con carga inmediata, porque no es tan fácil como yo pensaba, ¿verdad? Que te vas y ya salís con tus dientes y con tu todo. No es tan así. Vamos a investigar un poco más en el transcurso de este programa. Ahora vamos a hacer un corte y volvemos ya. Continuamos con el programa Aprendiendo Mucho con nuestro invitado, el doctor César Blaires.
El tema de hoy, implantes dentales con carga inmediata. Y tenemos un material que habla de este tema. Vamos a ver, por favor. ¿Qué es un implante con carga inmediata? Es un tipo de implante dental que permite la colocación de una prótesis fija de manera inmediata o al cabo de pocos días tras la colocación del implante. Este procedimiento es posible gracias a la utilización de técnicas y materiales específicos que permiten mayor estabilidad del implante en el hueso y mejor distribución de las cargas masticatorias. Es cierto que los implantes, el implante ideal de carga inmediata es un implante, puede ser monobloc o puede ser un bifásico, pero ¿cómo nosotros sabemos si podemos hacer una carga inmediata o no? Hay veces que se planifica una carga inmediata y no se puede hacer. ¿De qué depende? Cuando nosotros colocamos un implante, colocamos con un torque de inserción, es decir, una fricción en el hueso. El motor de implantes tiene un torquímetro, o sea, el torque de inserción que se marca en Newton, y lo ideal es que supere los 45-50 newton de inserción. Si un implante se enrosca y queda fijo, pero llega a 30-35, no es conveniente hacer una carga inmediata. Va a fallar porque ese hueso está muy inmaduro para soportar la carga masticatoria tan inmediatamente. Entonces lo ideal es que supere los 50 newton. El implante monobloc, estos que usamos, siempre superan, suelen llegar a 70 newton. Entonces es ideal. De hecho, se usa una carraca con la que se aprieta sin fin. A veces ponemos 80 newton. Es muy, muy ideal porque ese implante está totalmente enroscado, anclado en el hueso. No se va a mover ni por nada. No se va a mover, no se va a mover. ¿Y de qué depende la carga que le pongan, doctor? No, esto que dice 80 newton, 60... Eso lo da la fricción al colocar el implante. Ah, o sea, ¿no se sabe? No, eso no se sabe. Nosotros podemos prever que podemos hacer una carga inmediata por el TAC, vemos la densidad, vemos la anchura. Sí. Si vemos que podemos colocar inmediatamente el implante sin un injerto óseo en bloque, pues seguramente podemos hacer una carga inmediata. Pero si hacemos un injerto óseo en bloque, como ya vimos en otro programa, no es conveniente. Se puede colocar el implante, pero nunca una prótesis. Claro. Ni en un mes, hay que esperar 2 meses. Claro que eso... Exactamente, se una el injerto en bloque, se une al hueso del paciente, porque si inmediatamente mastica va a fracasar. O sea, por eso digo que la carga inmediata tiene sus indicaciones y muchas contraindicaciones. Sí. Es así, no es tan sencillo. Los dientes reales y las raíces están tan firmemente puestos que uno nunca se pone a pensar en eso, pero de repente te acordás cuando eras chico, de repente abrías algo con los dientes, ¿verdad? No sé, un frasco que no se abría, le ponías acá, dabas la vuelta y abrías, ¿verdad? Obvio que no hay que hacer eso, pero digo, ahora que estamos hablando de esto, la fuerza con que están nuestros dientes enraizados, ¿verdad? O no sé cuál es la palabra. Hay que hacer algo similar cuando ustedes ponen los implantes. Bien, no se puede hacer similar, no tiene nada que ver el diente natural con un implante, te explico. El diente natural tiene lo que se llama la parte periodontal, que hablamos de la enfermedad. Eso sería primero el ligamento periodontal, que es como el amortiguador de un coche, que absorbe las cargas. Ese sería el que une el hueso alveolar, el hueso de la mandíbula de la maxila, o donde van los dientes, a la raíz del diente. Y a su vez tenemos el hueso alveolar que rodea, que es donde se queda enroscado e impactado. Entonces, como tenemos ligamento y tenemos ligamento periodontal, hace amortiguador, absorbe la presión. Por eso muchas veces uno, cuando es bruxista o aprieta o un diente toca primero, al principio no te duele, no notas nada, porque el ligamento hace de amortiguador y disipa la fuerza en diferentes sentidos, diferentes vectores, hasta que llega un día en que morde y ve la estrella, porque ya el ligamento ya no tiene esa capacidad. Cuando colocamos un implante no hay ligamento periodontal. Simplemente es una rosca que se hace con el implante bifásico, y con la rosca se pretende que se enrosque en el hueso y se haga una osteointegración, o sea, se forme hueso alrededor de la rosca del implante. Entonces no hay ligamento ahí, no hay ese ligamento. Y cuando usamos un monofásico hay una impactación. La fresa es muy fina, ya dijimos, de 1 milímetro, y el implante cuando entra va arrastrando hueso y se va quedando trabado.
Por eso entra y se traba y se impacta en el hueso. Por eso tenemos ese newton de inserción, o sea, 70 newton de inserción tan alto, porque es como si formara parte de tu hueso toda la vida. Claro. Y por eso también el bifásico hay que esperar en la parte inferior 2 meses mínimo, en la parte superior 3 meses, que es mejor esperar 3, y un monobloc con 40 días es más que suficiente. Si el implante está bien, a los 40 días se puede colocar la prótesis definitiva. Por eso digo que es que hay que valorar muy bien qué se va a hacer, dónde se va a hacer, cuándo se va a hacer. Que no es solamente como... A mí por WhatsApp hoy me acribillaron una pregunta cuando salimos en el programa y todo el mundo quiere el precio más o menos, y es imposible, no sé lo que te voy a hacer. O sea, te puedo dar un precio que puede ser de 3 a 20, pero ¿cómo hacer? Porque no sé lo que te voy a hacer. Claro. Entonces siempre una primera cita de evaluación es fundamental. Claro. Es fundamental, ahí vemos todo, se le explica y el paciente sale con toda la información. Y además cobramos 150.000 guaraníes, muy baratito, o sea, tampoco es... No, la verdad es que sí, uno siempre quiere saber, investiga cuánto más o menos para no ir a un lugar donde te saquen el hígado, ¿verdad? Además del diente. Pero sí, hay que ir a obviamente, esa evaluación, porque si no sería poco responsable de su parte decir sale tanto y no sabes cómo es. Es falta de ética profesional total, porque justamente le decía a un paciente que me insistía, le digo, todo el mundo entiende que al mecánico no se le puede pedir presupuesto por teléfono, al electricista, al albañil tampoco, y un profesional de la salud, ¿por qué puede dar un presupuesto? No es que no quiera, no puedo dar un presupuesto. Claro. Y después muchas veces pasa que uno le dice aproximado, pero es que me dijiste esto, me vas a cobrar más caro entonces ahora, porque el caso requiere otra técnica. Claro. Entonces, mejor ir muchísimo. a la consulta y entonces ahí ya se sabe bien y también el presupuesto va a ser un presupuesto correcto. Todo. Se le explica todo, forma de pago, según el presupuesto, se puede pagar inclusive nosotros hasta en 12 meses sin intereses si el presupuesto es grande, no es rehabilitación. O sea, damos opciones de pago también, no es que si no pagan 3 meses no se puede hacer. Y como siempre digo, nosotros damos garantía por todo lo que hacemos. Se coloca un implante, fracasa, se le coloca otro, no se le cobra. Todo lo que hacemos tiene garantía, en eso somos muy rigurosos al trabajar. Nunca un paciente me va a decir, es que me dijiste una cosa y ahora es otra. Damos garantía siempre. Bueno, eso es importantísimo también. Tenemos otro material que dice que solamente se precisan 2 citas médicas. A ver, por favor. Solamente se precisan 2 citas médicas. En la primera, el implantólogo dental hará una valoración de la boca. En la segunda, el día de la cirugía colocará el implante y en cuestión de horas podrá lucir su prótesis o corona provisional, que funciona exactamente igual que la definitiva que se coloca tras la osteointegración. Es siempre el implantólogo dental quien determinará la idoneidad del paciente para realizar el procedimiento. Lo que hablamos, cuando la primera cita bien de evaluación, hacemos el TAC y vamos a colocar los implantes. Cuando colocamos los implantes, si colocamos una prótesis provisoria, sería provisionalización inmediata, que fue lo que hablé. Y entonces, si esperamos otra vez 3 meses, ya no es carga inmediata. Claro. Es una carga diferida, porque estamos haciendo provisionalización inmediata y a los 3 meses recién le ponemos definitiva. Si por el contrario podemos colocar en 24 o 48 horas la definitiva, entonces sí sería una carga inmediata, por lo que hablé antes, porque ya está. Carga inmediata es que está terminado el caso con la prótesis definitiva. Chao, y ya te vas a comer. Ya puede comer el paciente. Entonces ese matiz es importante. ¿Y quién define cuándo se puede hacer esa carga inmediata o la carga diferida? Sí, la tradicional. El profesional siempre. Hay gente, como hablaba antes, cuando vienen para hacerse específicamente, tenemos que hacer la carga inmediata como sea. Entonces también tenemos opciones, pero siempre le aviso al paciente que si fracasa algo, puede volver a venir, se le da garantía. Porque la carga inmediata tiene ese riesgo. Tiene más riesgos, ¿verdad? Puede pasar, y eso no quiere decir que se hizo mal o se planificó mal, sino que a veces puede fallar. Si vamos a hacer una carga inmediata, yo ahí no coloco de 6 a 8, coloco mínimo 10 implantes. Coloco más todavía. Claro, para asegurar. Sí, si falla alguno, puede que importe o no importe que falle, y con una simple incisión por fuera o por dentro, quitamos ese implante, rellenamos y suturamos. No le quito la prótesis. Entonces el paciente viene y en el mismo día le podemos solucionar en un momento dado.
Si colocamos 4 implantes, que es lo que se hace habitualmente, es un desastre. Si falla uno, es 2, ya no se podría hacer. Claro, se mueve Entonces todo. Mínimo 6, 8, 10 sería lo ideal para una caries inmediata. Y ahí, por ejemplo, doctor, el monto, yo no quiero hablar de números, sino de si se pone, usted que pone más implantes para asegurar. Usted ya dijo en un programa anterior que eso no es que implica que sea más caro por poner más implantes por asegurarse, claro, ¿verdad? En este caso no le va a subir por el número de implantes, le va a subir por la prótesis definitiva, por la técnica. Si tenemos que hacer una cirugía guiada, que es una férula quirúrgica, le va a subir por ahí, pero no porque por poner 2 implantes más. Claro. Nosotros lo hacemos por experiencia, porque llevamos muchos años, ya hemos visto de todo, y de gente que pone 4 y hacen caries inmediata, que es una barbaridad, pero por experiencia, por nuestra estadística que tenemos, es mejor poner de 8 a 10. Hay casos que viene paciente que no le puedes poner 8 a 10, que va con la justa 6. Pues el paciente se la avisa. Claro. Aquí hay un riesgo grande y puede pasar. El paciente firma un consentimiento también y se le explica los pros y los contras. Y no se le puede poner 10, por ejemplo, porque no tiene hueso, no tiene lugar. Porque muchas veces el hueso es muy blando. Hay veces que, por ejemplo, tenemos pacientes que traen en toda la boca 1 milímetro de hueso y tenemos que hacer un injerto en bloque total, no podemos hacer una caries inmediata. Claro, o sea, claro. Ese es el problema. Estamos hablando de caries inmediata. O sea, podríamos hacer un injerto en bloque total, pero que se quede con su injerto 2, 3 meses y después le colocamos la prótesis. Pero el paciente está pidiendo caries inmediata. Ya. Ese es el problema. Y eso es justamente lo que en el programa hoy vamos a ir viendo, aprendiendo cuándo sí, cuándo no y qué es realmente el implante con carga inmediata. Ahora hacemos un cortecito y enseguida volvemos. Bueno, yo me río sola, ¿por qué? Porque en el corte, ¿ustedes creen que yo hablo con el doctor de todo este tema de odontología? No, yo le estoy consultando su dieta porque bajó muchísimo y en algún otro momento vamos a hablar de eso. Ahora sí, la incógnita, pero el doctor está cada vez más flaco. Seguimos hablando del tema, los implantes dentales con carga inmediata, que son realmente los que te vas, te ponen el implante, te ponen la carga, la prótesis definitiva y ya salís, ya chao doctor, vengo después a mi control nada más, ya te podés ir a morder y comer y todo. Claro. Esa es realmente la definición de lo que es implante dental con carga inmediata. Efectivamente. Eso sería la definición, que eso no lo hacemos prácticamente nunca porque no tiene sentido. Claro. Por lo que te decía antes de arriesgar. Por ejemplo, cuando es un diente, muchas veces un lateral, un central, un premolar, el paciente sonríe y dice, es que yo no quiero, porque tiene el diente y hay que extraerle o se fractura. Entonces le colocamos un provisorio inmediato que fabricamos en la consulta y sale con su diente. Es para zafar. Sí, pero queda bien porque es un duplicado de lo que traía. Claro. Y entonces se queda con esos 3 meses y después se le pone el definitivo. En ese caso sería una provisionalización inmediata, pero sin carga inmediata. ¿Por qué sin carga inmediata? Porque dejamos libre de contacto a propósito para que aunque mastique de ese lado, que no haga presión sobre el diente. ¿Y cómo se hace eso? Pues se rebaja la anatomía en la parte de oclusión, o sea... Pero aquí, tiene el diente, ¿vos ves que tiene? No, el diente está, pero por ejemplo, si vemos aquí este modelo, esto tiene una anatomía determinada, ¿no? Sí. Una cúspide vestibular, no sé si se ve, una de fuera, una de dentro. La formita eso es, y en el centro tiene la fosa oclusal. Sí. Rebajamos las 2 cúspides de la fosa. Y entonces esto se queda mucho más bajito y entonces en vez de cerrar así, que va a ocluir perfectamente, queda 1 milímetro en el aire. El paciente muerde derecha, izquierda o cierra y nunca toca ese diente. ¡Qué astuto, toca el de doctor! delante, toca el de detrás, pero ese no. Claro, eso hay que hacerlo. ¡Qué fantástico! Claro. Me gustó los truquitos de nuestro invitado. Es que si no se hace eso, corre el riesgo de que fracase. Claro. Porque el paciente, por ejemplo, el lado izquierdo, ¿no? Y vos le decís, mastica del lado derecho. El paciente mastica, pero como no nota esa ausencia, se le olvida y puede comer y puede hacer fracasar el implante por una sobrecarga.
Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Doctor, uno normalmente tiene un lado para masticar. Ahora estoy pensando, no sé de qué lado mastico yo. ¿Sí? Siempre tenemos un lado que se llama de trabajo y el otro es de balanceo. Y siempre masticamos por ese lado. Aunque tengamos menos piezas dentales, comemos mejor que por el lado que tengamos más piezas, si no es nuestro lado de trabajo. ¿Y eso de qué depende? Depende de cada persona, no está establecido. O sea, desde chico ya aparecía. Es la costumbre, sí. Por eso antes había una teoría, se le decía a los pacientes, yo también lo he dicho porque no es una teoría, tenés que comer por los dos lados por igual con la misma comida. Es imposible. Lo pueden intentar, no van a poder. La comida tiende a girar, el bolo alimenticio se mastica por un lado. Yo como por el lado derecho, por ejemplo. Yo también soy del lado derecho. Y eso no tiene nada que ver con uno sea diestro o zurdo, ¿verdad? Yo soy zurdo, por ejemplo, no tiene nada que ver. Eso es así. Es como el que... Ahora todo el mundo está pensando en qué lado es lo que está comiendo. ¿Ustedes ya saben de qué lado comen? Por ejemplo, yo soy zurdo y... Derecho. Claro. ¿Vos que estás de cumple? Derecho. Derecho. Todos son de derecha. ¿La esposa del doctor? De derecha son. Derecho. Todos somos de derecha. Ah, mira vos. Bueno, ahora nos ponemos serios de vuelta y vemos este material que dice cómo se realiza la colocación de implantes con carga inmediata. A ver, por favor. ¿Cómo se realiza la colocación de implantes con carga inmediata? Se planifica a través de la técnica de cirugía guiada por ordenador que permite al implantólogo planificar el procedimiento con un software informático 3D con mayor precisión y eficacia. De este modo, se obtiene una muestra virtual de la boca del paciente y se precisa el punto donde hay que colocar el implante dental, por lo que es menos invasivo, reduce la duración y con un postoperatorio más fácil. Hay que matizar otra vez este punto. Sí. Nosotros cuando usamos un software, es cierto que es un software de planificación, sin plan suele ser algunos Blue Sky, hay varios sistemas de planificación, software de planificación, estos dos que digo son gratuitos y son muy buenos. Lo que hacemos es planificar la cirugía, o sea, vemos dónde va a ir cada implante, qué anchura, qué altura va a tener, dónde podemos poner. Pero ya si hacemos con el ordenador, que sería ya una cirugía guiada, es otra cosa. Nosotros podemos hacer carga inmediata utilizando sin un software, sin planificar dónde va el implante, solamente con un TAC. O sea, nosotros colocamos los implantes y tomamos la impresión en el día y le colocamos la prótesis en el día. Y se puede, y va a seguir siendo una carga inmediata. Claro. Pero sin planificación, con un software para colocar los implantes en la posición ideal, ver la altura, la anchura, porque estos software lo que tienen que calcular es, aparte de la anchura del hueso, la altura, qué implante va, es la compensación de la encía, porque la encía tiene un grosor, en un lado puede medir 1 milímetro, otro 2, otro 3, 0,5. Y cuando nosotros usamos una cirugía guiada, que vamos a hablar de este tema, pero para que tengan una idea, sería algo como esto, una férula quirúrgica para hacer la cirugía guiada, que es lo que estaba hablando. Aquí tenemos que compensar, aparte de eso, el grosor de la férula quirúrgica, porque también tiene un grosor. Claro. Entonces, ese software tiene que ser capaz de compensar para que nosotros a la hora de planificar sepamos qué implante realmente vamos a poner. Pero ese software se puede usar también en carga inmediata. Claro. Pero que la carga inmediata no es la planificación de la colocación. La carga inmediata es usar la prótesis definitiva y que el paciente pueda comer. Claro. Entonces, obvio. Lo otro es una planificación de la cirugía. Serían cosas diferentes. Que eso vamos a ver en otro Exactamente. programa. Perfecto. Bueno, y ahora veamos este material que habla justo lo que estamos hablando, de la encía. A ver, adaptación de la encía a la pieza provisional. Adaptación de la encía a la pieza provisional. Desde el primer minuto, cuando se coloca la corona provisional, la encía va tomando forma a partir de esa pieza temporal. Cuando se coloca la pieza definitiva, la encía la acoge sin problemas. Además, desde un punto de vista estético, el resultado es óptimo. Ahí estamos hablando de un provisorio, no sería carga inmediata, sería provisionalización inmediata. Entonces sería lo que ya hemos mostrado muchas veces. Si nosotros tenemos aquí un diente normal, que hacemos un tallado de toda la vida, no sé si se puede ver,
Cuando colocamos el provisorio en un diente normal, usamos una técnica que ahora se llama BOPT, que esto lo hemos hecho toda la vida, pero hay alguien que le puso nombre. Claro. Y se lleva al mérito, pero esto lo hemos hecho toda la vida los odontólogos. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos un tallado subgingival, o sea, debajo de la encía, para que la corona se clave en la encía y la encía cubra la corona y sea algo natural. Claro. No es que muchas veces ves fundas que están por encima, se ve una cosa gorda y está encima de la encía. Cuando colocamos un diente sobre un implante, buscamos exactamente lo mismo. Aquí tenemos un implante colocado. Si se fijan, no sé si con la cámara se puede ver, hay como un surco que se hace a propósito en el cuello de la encía. Y cuando se coloca el provisorio, para que quede perfectísimo, ese surco encaja y se clava en la encía. Eso está hecho a propósito para que la encía crezca tapando el diente. O la corona en este caso. Entonces el efecto estético es espectacular. Y además con eso protegemos también el cuello de los implantes y la unión entre el implante y el hueso para que no entren bacterias. Esa es la parte que a mí más me preocupa, el tema de una vez que se pone el implante, que el tema de las bacterias, de los restitos de comida, porque en un medio milímetro ya te puede entrar algo. Por eso es tan importante a la hora de colocar la prótesis definitiva, o sea, la prótesis provisional, que se vaya haciendo lo que se llama la conformación de las papilas, o sea, que la encía vaya adquiriendo la forma que he mostrado y esa encía va adquiriendo porque el provisorio se hace con ese diseño. No es un provisorio normal que se coloca y ya está. Si colocamos un provisorio normal y no hacemos el surco en la encía, esa encía se va a abrir. En vez de juntarse, o sea, crecer por encima del provisorio, se va a separar, va a haber cada vez más espacio y al final se va a meter comida. Si lo hacemos de esta forma, ya está diseñando el provisorio la forma de la papila como nosotros queremos. Hay diseñadores de papila individualizados, son carísimos, se puede hacer diferentes modelos. Hay el doctor Miceli que es muy bueno, en fin, hay cosas muy buenas. Pero lo mejor es el provisorio, porque al paciente le solucionamos la estética, le solucionamos la oclusión, puede comer y encima vamos diseñando la papila. Estamos haciendo que haya una armonía en toda la boca, la sonrisa queda igual, todas las papilas quedan a la misma altura o dependiendo de la forma. Con eso vamos diseñando, por eso esos 3 meses no son solo para que el paciente pueda comer por estética, sino diseñamos también. Entonces cuando vamos a colocar la prótesis definitiva, qué bien quedó, porque hicimos un trabajo previo de 3 meses. Lógico. Eso es fundamental. Fantástico. Bueno, yo por lo menos entendí, espero que ustedes hayan entendido. Es interesante cómo explica el doctor y cómo esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Marcan la diferencia, pero totalmente. O sea, en muchos casos después hace falta hacer un injerto de encía y es porque no se planificó bien. Justamente queda una encía más alta que la otra y la tenemos que hacer, sobre todo en la zona anterior es bien complicado hacer que los dos centrales, por ejemplo, queden con la misma altura. Las piezas nunca son iguales, nunca son simétricas, de uno puede ser, pero cuando colocas el implante siempre hay un diente que puede ser más largo que el otro. Entonces, si un implante quedó más enterrado que otro, va a producir otro tipo de presión sobre la papila y puede modificar y que te queda la corona más alta que la otra. ¿Cómo lo compensas? Con el provisorio. El provisorio por eso se va ajustando cada mes. Hay veces que no hace falta ajustar cuando es una rehabilitación, pero cuando son dientes unitarios hay que ajustar. Se quita, se mira, se anestesia un poco la encía, a veces con una fresa de cerámica que tenemos, que corta y cauteriza a la vez. Quitamos, hacemos el surco y volvemos a rediseñar el provisorio. Le añadimos un poco más de resina y se clava un poco más y la encía tiene otra forma, otra barriga, porque tiene que ser cóncavo, tiene convexo, perdón, tiene que ser hacia afuera. Y muchas veces cóncavo, queda para adentro o queda corto. Lo intento explicar, pero es bastante complejo porque eso, muchas veces en las revisiones la gente cree que uno le mira y le mira nada más. Miramos esos detalles y vemos lo que tenemos que corregir, porque si ahí no lo hacemos, después es muy complejo. Es bastante más difícil. Y el tema de la altura de los dientes, no solamente que se vean todos igual, sino lo que la persona siente, porque
un diente 1 milímetro más largo que de lo que tenía que ser, es como que toca enseguida el diente de arriba. Se nota eso. Se nota, doctor. Y siempre se siente, mejor siempre dicho. Hablamos de micra, es muy poca cosa. Sí. Por eso cuando hacemos la planificación de la prótesis provisoria no tanto miramos, pero también en la definitiva sí tenemos que ver la sonrisa del paciente. Hay pacientes que, por ejemplo, se sonríen y parece que no tienen dientes, o cuando hablan parece que están desdentados y tienen dientes. Eso cuando ponemos la definitiva tenemos que compensar. Y eso se compensa aumentando la dimensión vertical, o sea, aumentando la altura posterior. Este es un modelo ideal, de una boca ideal, de un modelo de ortodoncia. Cuando nosotros, por ejemplo, el paciente dice, es que yo me veo los dientes muy cortos, en vez de verse así largos, parece que se ven los dientes cortos hacia atrás, y cuando sonrío parece que no tengo dientes. Ahora que me va a hacer una rehabilitación, quiero que me quede bien. Se levanta la dimensión vertical, que es la altura de la zona posterior y anterior, con la que el paciente cierra. Entonces, se levanta completo. Si nosotros levantamos 2 milímetros, los dientes van a ser más largos, 2 milímetros. Y con esos 2 milímetros o 3, dependiendo del caso, ya la estética ha cambiado delante. Se le ven los dientes al sonreírse, entonces es una sonrisa más juvenil. Todo eso se puede hacer, pero hay que ver si se le ve la encía cuando se sonríe. En fin, son una serie de detalles que tenemos que mirar. No solamente tomarle la medida, la impresión, que muerda y que el protésico trabaje. Muchas veces el protésico, nosotros le pedimos cosas que en el modelo son una locura, pero en la boca queda perfecta. Otra. Claro. Bueno, me indican que tenemos que hacer un corte, pero yo le dejo una pregunta, doctor, que nos explique qué pasa con la encía con el pasar de los años. Se achica, se agranda, se va para arriba, se va para... Cambia, como cambia todo el cuerpo también. A la vuelta del corte el doctor nos explica eso. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor César Blaires, y yo le había dejado una preguntita al doctor antes de ir al corte. ¿Qué pasa con las encías con el correr del tiempo, cuando uno se va haciendo más grande, más viejito, más viejita? ¿Cuál es la modificación que se tiene, doctor? Hay una resorción fisiológica natural del hueso, de la encía. Después hay una resorción que se puede producir por cepillado con un cepillo de cerradura. También se puede producir una resorción porque uno es bruxista, o rechina los dientes, o apretador nocturno, que también se llama. Puede producir también, aparte de la recesión, una fractura en el cuello que se llama atricción, abrasión, que es un desgaste en otra zona. Pero en cuanto a los implantes, que es el tema que estamos hablando, si la encía sigue al hueso, o sea, el hueso que está alrededor, que sujeta los implantes, mientras el hueso se mantenga estable, la encía normalmente se mantiene en su posición, que es 1 milímetro o 2 por encima del hueso. Puede haber inflamación de la encía, que es una mucositis, y a veces sangra, inflamación. Entonces eso simplemente es limpiar la zona, desinfectar la zona. Se toma una radiografía primero para comprobar que no hay pérdida ósea. Y si hay una pérdida ósea, que sería una perimplantitis, hay que tratarla con regeneración. Muchas veces, ya he dicho en varios programas, la perimplantitis en el 90% de los casos es por causa de sobrecarga. O está mal diseñada la prótesis, o los implantes están con una angulación incorrecta, sobre todo en los bifásicos. Entonces el tornillo entra con una fricción excesiva, hace una presión en diagonal y eso hace que se reabsorba el hueso que está alrededor del cuello del implante. Cuando quitamos la prótesis, se le deja al paciente sin prótesis, naturalmente limpiamos y se forma hueso. Eso está demostrado sin hacer regeneración. Naturalmente crece hueso. Es increíble, pero crece. Y colocamos la prótesis y no la arreglamos, o los pilares no se colocaron bien, vuelve a producirse el proceso. O sea, se han hecho muchos estudios. Entonces la causa es muchas veces no es el mismo implante, ni es la edad del paciente, ni el envejecimiento, ni una cuestión fisiológica. Muchas veces es la prótesis. Por eso hay gente que me dice, bueno, yo tengo a mi hermano, mi amigo que es protésico, cobrame nomás el implante. Y no, porque no sé cómo trabaja, no sé qué va a hacer. Y después la responsabilidad, lógicamente, va a ser mía. Obvio. Por eso es que esto no es solamente colocar el implante, la prótesis juega un papel muy importante.
Impresionante, aprendemos muchísimo en el programa cuando viene el doctor César Blaires. Y ahora veamos este material que habla de los beneficios de estos implantes dentales con carga inmediata. A ver, por favor. Beneficios de los implantes dentales con carga inmediata. La principal ventaja es que permite mantener la funcionalidad y estética dental mientras ocurre la osteointegración. No es necesario esperar de 6 a 8 semanas para colocar la corona. Se puede recuperar la función fonatoria si fue afectada por falta de dientes. La diferencia de precio respecto a las técnicas tradicionales es mínima. Estudios demuestran que es una técnica que asegura la durabilidad del implante dental en el tiempo. Hay implantes diseñados para carga inmediata, que son específicos también. Hay implantes específicos, que sería como este, que tiene que ser un implante muy autorroscante, que entra, como dije antes, con un newton, con una fricción, con de mínimo 50 newton de presión de fricción. Y eso es un implante bifásico normal, muchas veces no se puede conseguir. Aunque haya mucho hueso, no, por el diseño del implante no sirve. Entonces ahí varía un poco económicamente. Después sí es cierto que podemos colocar el provisorio, puede volver a la fonación, pero si le colocamos un provisorio ya no es carga inmediata, ya estamos hablando de provisionalización, como ya he hecho varias veces. Y normalmente, como digo, si es un diente lo dejamos fuera de contrato por precaución. Entonces ahí no tendría mucho sentido. O sea, otra cosa que hacemos a veces, usamos estos implantes para carga inmediata o los monobloc ultra, que serían estos, porque hay otro tipo de monobloc. Hay un monobloc que son argentinos, que son muy buenos, que no tienen ese tipo de rosca. Son autorroscantes, pero no tantos como este. Tenés que hacer un lecho con una fresa parecido al bifásico, pero el resultado final es muy bueno y se pueden doblar también. Pero no tienen esa capacidad de usarlo como carga inmediata directa. No están diseñados para eso. Entonces, la elección del implante es muy importante también. Por eso siempre le digo a los pacientes, nosotros teníamos 2 sistemas de implantes, tenemos 4 sistemas de implantes totalmente diferentes que los podemos combinar entre sí, dependiendo de cada caso. Hay pacientes que tienen 2 marcas en la boca o 3 marcas y es porque el caso requirió hacer una modificación o a veces sufrimos un fracaso en algún implante, entonces modificamos el implante, vemos que ese implante no va a responder por unas determinadas características, que puede ser el hueso, pacientes bruxistas. Hay muchos pacientes que son bruxistas y no saben, y cuando se ponen los implantes se dan cuenta y dicen, es que yo ahora noto que muerdo solo al lado derecho, porque me molesta un poco, y entonces eso sobrecarga. Entonces tenemos que modificar el implante, o sea, poner otro tipo de implante. Perfecto. Bueno, y este otro material que dice de las recomendaciones de un odontólogo, del odontólogo después del procedimiento. A ver. Siga las recomendaciones del odontólogo tras el procedimiento. Es fundamental cumplir las pautas para el éxito del tratamiento, mantener una buena higiene oral, cepillarse con suavidad y correctamente, evitar fumar, seguir una dieta blanda durante el tiempo en que los implantes se integran al hueso y realizar el control odontológico. Entonces, correcto, pero fíjate en la última frase. Seguir una dieta blanda mientras que los implantes se integran en el hueso. Solamente se puede hacer una carga inmediata real cuando es un caso de un viaje, cuando es algo que no se pueda postergar, porque con un provisorio, nosotros conseguimos un provisorio muy estético, tenemos un protésico excelente, Cristóbal se llama, por cierto, es muy bueno, y conseguimos unos provisorios espectaculares. O sea, el paciente sale muy contento y dice, y ese es solo el provisorio. El definitivo, que es metal, resina, metal, cerámica, tiene más brillo todavía, es más estético. Entonces, no le veo mucho sentido a forzar para una rehabilitación. Para un diente o dos todavía hemos hecho también caso y se puede hacer. Pero ya digo, hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir qué caso es realmente donde vamos a tener más beneficios que problemas a la hora de hacer una carga inmediata real, ¿no? Claro. O sea, la carga inmediata que te vas, te ponen el implante y te ponen un provisorio y te vas, esa no es carga inmediata. No, eso sería provisionalización inmediata. Claro. Y si encima dejamos fuera de contacto, no hay carga. Aunque mastique por ahí, no va a haber presión. Ya.
Entonces la inmediata es con la prótesis definitiva, pero ahí eso es un error conceptual, ¿no? Claro, claro. Sí. No, el tema es que el paciente, yo me pongo como paciente, el paciente lo que quiere es ir y salir ya con su diente. Sí, claro. Que le ponga lo que sea, provisional, de permanente, claro. Bla, 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 pero te quedaste con un agujero acá, te vas, te ponen, te solucionan el problema. Tenés que volver a controlar y volvés y después te ponen el definitivo y todo, pero la cuestión es salir con una solución. Claro, pero hay que entender que hemos pasado de lo habitual que era colocarte el implante, no colocarte ni un tapón, sino que se cierre la herida, esperar 3 a 6 meses, que era lo que se hacía. Sí. Después tenía que someterte a una segunda cirugía, que es quitarte lo que es la encía que tapa, colocarte un pilar de cicatrización, darle unos puntos, tenés que otra vez esperar 15 días, después viene, se ve si está bien. Eso era antes. Claro, estoy hablando de lo que hemos pasado a lo que voy a decir ahora. Eso era antes, y ahora colocamos el pilar, ahora hacemos 20.000 pruebas, o sea, de 6 meses terminamos a los 8 meses, era antes, y estaba sin dientes. Sí. Tenías que aguantarte porque todo el mundo donde fuera te decía lo mismo. Por ejemplo, tener un provisorio a la semana después de la cirugía. Yo creo que el salto es grandísimo y por eso cuando le digo al paciente lo máximo que vas a esperar y que se le avisa, como he dicho muchas veces, 1 mes en caso de injerto. Pero si hacemos un injerto total tiene que estar 2 meses, sintiéndolo mucho porque el caso no da para más. Entonces yo entiendo que el paciente se preocupa por la estética, se preocupa por la funcionalidad, pero también muchas veces el paciente tiene que asumir que tardó mucho en venir. Se dejó mucho cuando el paciente se dejó, otras veces fue a otro profesional que no supo resolver, entonces el caso se complica y lo que yo quiero es que se resuelva de una vez, no que hagamos 20 cirugías. Ahora vamos a hacerte otra, falló, te voy a hacer otra con la garantía. Una cosa es dar garantía y otra cosa es dar, como se dice, palo de ciego, o sea, no sabemos lo que estamos haciendo y el paciente eternamente sufre una cirugía, eso tampoco es la solución. El paciente se le explica y normalmente entiende la situación personal de cada uno, particular. Muy bien, nosotros hacemos un pequeño corte. A la vuelta vamos a ver las preguntas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Volvemos ya. Final del programa, tenemos 3 minutos, 3 preguntas, el doctor responde. Vamos con esta primera pregunta. ¿Cuándo no es posible colocar implantes dentales con carga inmediata? Cuando el hueso no lo permita por la técnica, si tenemos huesos muy finos de 1 milímetro, que tenemos que hacer expansión, regeneración o injerto en bloque, no se puede colocar. Perfecto. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuánto dura la recuperación tras colocar un implante dental con carga inmediata? Si es uno solo, le colocaríamos un provisional. Si tenemos que colocar la prótesis definitiva, simplemente puede masticar y ya 24 a 48 le van a tener poca molestia. Porque recordemos que la carga inmediata está indicada cuando hay mucho hueso, mucha altura, mucha anchura, mucha densidad, o sea, un hueso ideal. Entonces no suele haber problema. Perfecto. Vamos con la tercera pregunta. ¿Hay riesgos en la colocación de implantes dentales con carga inmediata? No, un riesgo real no. Lo que sí hay que planificar, como dije antes, y ver cuándo merece la pena, cuándo no merece la pena. Como ya he dicho varias veces, no es una técnica que esté indicada realmente. Es una técnica que se diseñó para esos casos específicos, cuando el paciente quiere inmediatez por un viaje, y la boca, el hueso del paciente lo permite, porque inclusive la cirugía guiada, que vamos a hablar en otro programa, no se puede hacer tampoco en todos los casos. Tiene unas características específicas y no es para todo el mundo. Ya, perfecto. Bueno, súper claro. Doctor, le queremos agradecerle el tiempo, como siempre, que está acá con nosotros. Muchísimas gracias. Y recordar, ¿cuánto tenemos? ¿Qué? ¿Un minuto? ¿Un minuto por lo menos? ¿Sí? Bueno, ¿dónde están los consultorios, doctor? Estamos en Asunción, Instituto Randall 2, planta 2, consultorio frente al Colegio San José, en Piribebuy, en Ciudad del Este, y ahora estamos pensando en abrir en Campo 9 también.
Ay. Ese es el último que estamos viendo. A ver. Recorriendo el país con el ya doctor ese sería César. el último, ya no me da más. No, ya el cuerpo no me da para más. Tiene que comprarse un helicóptero y ya está. Sí, ya, lo que me faltaba. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, todo bien. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.